En el funeral de Dolores Reyes, entre coronas de flores y caras conocidas, apareció una mujer de 68 años a la que nadie había visto nunca. Se quedó al fondo de la iglesia, con un pañuelo negro y las manos cruzadas, hasta que terminó la misa. Entonces se acercó a Isabel, la hija de Dolores, y le dijo una frase que Marta, la nieta, nunca olvidaría. «Soy tu hermana. La que te dijeron que había muerto». Isabel se quedó mirándola en silencio, blanca como la cera, mientras a su alrededor toda la familia esperaba una explicación que, durante los siguientes días, cambiaría lo que todos creían saber sobre Dolores. Marta tenía 39 años y llevaba toda su vida escuchando la misma historia, que su madre, Isabel, había nacido siendo gemela, y que la otra niña había muerto a los pocos días de nacer, en 1956, en un pueblo pequeño de posguerra. Era una historia triste pero cerrada, de esas que una familia menciona una vez al año y no vuelve a tocar. Por eso, cuando aquella mujer dijo su nombre en la puerta de la iglesia, Pilar, el mismo nombre que la familia siempre había dado a la supuesta niña fallecida, Marta sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Isabel no dijo una palabra. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche fúnebre, dejando a la mujer con la mano todavía extendida. Antes de avanzar quiero nombrar el concepto que sostiene todo este episodio, el secreto familiar, y en concreto lo que en terapia sistémica se llama pacto de silencio. No es simplemente no hablar de algo. Es una regla no escrita, transmitida sin palabras, que enseña a cada miembro de la familia que preguntas no se hacen. Lo particular de estos pactos es que pueden sostenerse durante generaciones sin que nadie los negocie explícitamente. Basta con que una sola persona decida que cierta verdad no debe salir, y con que el resto de la familia aprenda, por el gesto que sea, que insistir tiene un coste demasiado alto. Para entender lo que pasó en esa iglesia hay que volver a 1956. Dolores tenía 22 años, no estaba casada, y se quedó embarazada de gemelas en un pueblo donde eso significaba el fin de cualquier futuro respetable para ella y para su propia familia. Su padre, el bisabuelo de Marta, era sacristán. Cuando nacieron las niñas, la familia decidió, sin preguntarle demasiado a Dolores, que una se quedaría, presentada como hija tardía de los abuelos, y que la otra sería entregada a una institución religiosa de otra provincia, con la versión oficial de que había muerto al nacer. A Dolores, según contaría muchos años después en una carta que nadie leyó hasta después de su funeral, ni siquiera le permitieron sostenerla antes de que se la llevaran. Lo que describe Mateo no fue un caso aislado. Encaja con un patrón documentado en la España de posguerra, familias que gestionaban el estigma de un embarazo fuera del matrimonio ocultando o entregando a la criatura, muchas veces a través de instituciones religiosas, y construyendo después una versión oficial de los hechos que la propia madre estaba obligada a sostener en público. Aquí conviene distinguir a la Dolores de 22 años, que probablemente no tuvo margen real de decisión frente a su propia familia y su contexto, de la Dolores de los 40 años siguientes, que sí decidió, cada uno de esos años, mantener la versión de la muerte en lugar de buscar a su hija. Isabel creció sabiendo que había tenido una gemela que no sobrevivió, y esa historia, aunque triste, nunca le pareció rara. Dolores hablaba de ello con naturalidad forzada, como quien repite una frase aprendida de memoria. Lo que Isabel no sabía era que, cada 12 de marzo, el día del supuesto fallecimiento, Dolores se encerraba sola en su cuarto durante horas, y que nadie en la familia se atrevía a preguntar por qué. Con los años, esa fecha se convirtió en un día tácitamente prohibido para hacer planes con la abuela, sin que nadie explicara jamás el motivo. Marta recuerda haber crecido pensando que su abuela, simplemente, tenía un carácter difícil cada mes de marzo. Este es exactamente el mecanismo por el que un secreto sigue actuando aunque nadie lo mencione. La familia entera organizó durante décadas su calendario emocional alrededor de una fecha cuyo verdadero significado desconocía. A esto se le llama a veces mito familiar, una explicación compartida, y en este caso falsa, que la familia adopta para poder convivir con una realidad que nadie ha verbalizado del todo. Lo llamativo es que el mito no necesita ser creído del todo para funcionar. Basta con que nadie lo cuestione en voz alta. 3 días después del funeral, Marta ayudó a su madre a vaciar el piso de Dolores. En el fondo de un armario, detrás de la ropa de invierno,
Encontraron una caja de galletas metálica cerrada con una goma reseca que se rompió al tocarla. Dentro había un fajo de cartas, todas escritas por Dolores y ninguna enviada, dirigidas a mi niña Pilar, fechadas a lo largo de más de 40 años. Había también recibos de giros postales a nombre de una institución religiosa de Zamora, con una cantidad de dinero enviada casi todos los meses desde 1957 hasta bien entrados los años 90. Isabel, de pie junto a Marta, cogió una de las cartas sin abrirla, se sentó en el suelo del armario, y se quedó así, en silencio, más de 20 minutos. Este hallazgo cambia por completo cómo deberíamos leer el silencio de Dolores. No fue un silencio de indiferencia. Fue un silencio activo y sostenido durante 40 años, acompañado de un gesto material, ese dinero enviado mes tras mes, que contradice la idea de que simplemente quiso olvidar. Es importante no romantizar esto sin más. Dolores tuvo durante décadas información suficiente para reunir a sus 2 hijas, y decidió no hacerlo. Pero tampoco se puede leer su silencio como abandono puro. Es probablemente las 2 cosas al mismo tiempo, culpa sostenida y cobardía sostenida, conviviendo durante 4 décadas. Una de las cartas, fechada en 1979, decía: hoy has cumplido 23 años y no sé ni tu cara. Cada marzo pienso que debería ir a buscarte, y cada marzo me da miedo lo que Isabel pensaría de mí si lo supiera. Otra, de 1994, mencionaba que Dolores había pedido información sobre Pilar a la institución religiosa, que ya para entonces era un colegio, y que le habían dicho que la niña había sido adoptada por una familia de Zamora cuando tenía 4 años, y que no tenían más datos. La última carta, sin fecha, encontrada suelta y no dentro del fajo ordenado, decía simplemente: se me acaba el tiempo y no he sido valiente. Perdóname, hija, las 2. Esa última frase, perdóname, hija, las 2, es reveladora. Muestra que Dolores no solo cargaba con la culpa hacia la hija entregada, sino también hacia Isabel, a quien había hecho crecer creyendo una muerte falsa, y a quien nunca dio la oportunidad de decidir si quería buscar a su hermana. El secreto no protegió a nadie durante 40 años, simplemente repartió el daño de otra manera, aplazándolo, y entregándoselo entero a Marta y a Isabel el mismo día del funeral, sin ningún tipo de preparación. Una semana después, Isabel accedió a reunirse con Pilar en casa de Marta, con las cartas sobre la mesa. Al principio apenas se miraron. Isabel dijo que no sabía si podía perdonar a su madre, ni a sí misma, por no haber sospechado nunca. Pilar contó entonces su versión: creció sabiendo que era adoptada, sin ningún dato sobre su familia biológica, y solo un año antes, revisando archivos digitalizados de la institución religiosa como parte de una investigación sobre adopciones de la época, había encontrado su propio nombre junto al de una tal Dolores Reyes, y una dirección antigua que la llevó, con mucho miedo, hasta el funeral. No fue a buscar nada material. Fue, dijo, porque llevaba 68 años sintiendo que le faltaba una pieza que ni siquiera sabía nombrar. Isabel, al escuchar eso, cogió por primera vez la mano de Pilar sobre la mesa. Isabel y Pilar no se convirtieron en hermanas de toda la vida de un día para otro, y ninguna de las 2 fingió que 40 años de ausencia se resolvían con una tarde de cartas. Pero empezaron a verse una vez por semana, primero para tomar café, después para llenar, despacio, los huecos de las décadas que no habían compartido. Isabel llevó flores, por primera vez en su vida, a una tumba que hasta entonces creía vacía de significado real, la de la hermana que nunca murió. Marta, por su parte, empezó a preguntarse cuántas otras fechas, gestos o silencios de su propia infancia escondían explicaciones que nunca le habían contado del todo, y decidió que, con su propia hija, iba a intentar romper esa costumbre familiar de no preguntar. Elena, lo que más me sorprende de esta historia es que Dolores mantuvo el secreto incluso cuando ya no había ningún castigo social real esperándola. En los años 90, nadie la habría condenado por haber tenido gemelas fuera del matrimonio en 1956. ¿Por qué seguir callando entonces? Porque el miedo original casi nunca es el que sostiene un secreto a largo plazo. Al principio sí, Dolores actuaba bajo una amenaza social real. Pero con los años, lo que la mantenía en silencio ya no era esa amenaza,
sino el miedo a la reacción de Isabel al descubrir que le habían mentido durante toda su vida, y la vergüenza acumulada de no haber hablado antes. Cuanto más tiempo pasa un secreto sin decirse, más caro parece decirlo, aunque el peligro original ya haya desaparecido por completo. ¿Y qué hay de Isabel? Ella también es víctima de esto, no solo Pilar. Completamente. Y es un tipo de daño que a veces cuesta nombrar porque no deja marcas visibles. Isabel vivió 43 años de duelo por una hermana que en realidad estaba viva. Eso tiene un nombre en la literatura sobre pérdida, duelo desautorizado, cuando alguien llora algo que la sociedad, o en este caso su propia familia, no reconoce como una pérdida legítima o real. Isabel no solo perdió a su hermana. Perdió también el derecho a saber que estaba perdiendo de verdad. Entonces, ¿dirías que el verdadero giro de esta historia no es que Pilar apareciera en el funeral? El verdadero giro es que el secreto no protegió a nadie durante esos 40 años. Solo pospuso el dolor, y lo hizo más grande y se lo entregó a la siguiente generación para que lo gestionara sin previo aviso, en la peor semana posible, justo cuando la única persona con todas las respuestas ya no podía darlas. Y con esa idea os dejamos hoy. ¿Hay algún silencio en vuestra propia familia que nunca se ha explicado del todo? ¿Alguna fecha, alguna costumbre, algún nombre que nadie menciona? Contadnos en los comentarios. Si esta historia os ha hecho pensar en algún secreto de vuestra familia, suscribíos a El Diván Podcast. Nos escuchamos la semana que viene, con una historia nueva.